20 de abril de 2026, estamos en el quinto año y en el día 56 desde el inicio de la invasión a gran escala. Bienvenidos, les doy la bienvenida al informe de situación. En el informe de hoy veremos, ataques interesantes. También veremos ataques a barcos y también veremos qué tipo de acción troll realmente absurda hubo. Una vez más y otra vez han sido afectadas escuelas rusas y sus maestros. Y luego también veremos algún que otro ataque a lo largo del frente, así como muchas cosas más. Como siempre, quédese con nosotros, debe estar muy interesante otra vez. Pero primero, ¿tiene ganas de ver un truco de magia? Entonces mire esto. Los ucranianos han mostrado cómo hacer desaparecer un depósito de combustible durante la noche. Al final de la noche, el depósito de combustible de la refinería de petróleo y la terminal de exportación en Tuapse fue atacado por drones ucranianos. Las grabaciones muestran un incendio masivo en el lugar. Grandes partes del depósito de combustible están en llamas. Tuapse es uno de los puntos centrales de transferencia de petróleo en el Mar Negro. Los impactos en esta zona afectan directamente el almacenamiento y también interfieren con las llamas. Eso significa que ya no se exporta nada. Mientras que los rusos suelen atacar grandes ciudades y generadores de energía, el ataque aéreo ucraniano diario o nocturno vuelve a afectar un importante puerto petrolero. Lo que antes ocurría una vez al mes, ahora lo vemos casi a diario. ¡Qué giro tan inesperado! Poco a poco, esto se está volviendo realmente costoso. Y mientras que en Rusia todo se está volviendo más caro de todos modos, eso por supuesto es problemático. Todo por una guerra que actualmente es casi imposible de ganar. Por supuesto, eso no solo molesta a las empresas que no se benefician de ello, sino también a los blogueros militares rusos, quienes cada vez están más preocupados por los ataques de drones ucranianos en todo el país. En su opinión, las medidas actuales de defensa antiaérea ya no son suficientes para detener los ataques ucranianos. Adivine qué contramedidas han propuesto. Se debatieron reformas radicales o el cierre de la producción en Europa. Me pareció bastante gracioso, ya que la mayor parte de los drones utilizados para esos ataques no provienen de Europa, sino de la propia Ucrania. Además, me parece muy interesante que no hayan podido ganar una guerra en Ucrania después de 1517 días, pero aún así fantasean con llevar a cabo ataques en Europa. Aunque puede que no estén tan equivocados con eso, porque, estrictamente hablando, tampoco han hablado de una intervención militar. Creo que en Europa y también en Alemania hay más que suficientes personas dispuestas a cometer sabotaje por los intereses de Rusia. Seguramente vieron mi video sobre el oficial de la Bundeswehr que recientemente entregó listas de adquisiciones importantes a una cabildera. Y hace algunos meses también hubo actos de sabotaje en muchos cuarteles y en barcos de la Marina. Al inicio de la ayuda alemana a Ucrania, también hubo personas que siguieron los convoyes y luego investigaron los lugares de estacionamiento o incluso incendiaron algunos vehículos. Si ya hubo personas que hicieron eso, también habrá quienes sean lo suficientemente tontos como para sabotear a fabricantes o desarrolladores de drones en Europa por intereses de Rusia. Aunque en realidad ser lo suficientemente tonto no tiene nada que ver con eso. No quiero desviarme ahora, pero hace algunos años vi en un museo una antigua instrucción para saboteadores del Reich alemán, donde decía que se podía sabotear muy bien al enemigo y con los medios más simples. Y al final basta con trabajar hasta llegar a uno de los puestos de mando más bajos de una empresa, como por ejemplo el de portavoz de un grupo. Y luego solo tienes que agendar muchas reuniones, simular progreso y saber argumentar bien la falta de avances. Y así sabotean una empresa sin que se les pueda demostrar una intención maliciosa. Simplemente se puede decir, para ponerlo en el contexto actual, que durante el desarrollo de un software, por ejemplo, para drones interceptores o drones de ataque, surgieron complicaciones que ahora requieren cambiar todo el código nuevamente y que probablemente tomará otra semana para que los nuevos drones funcionen. Y luego, cuando termine la semana, simplemente se afirma que el problema fue resuelto, pero que la integración generó un nuevo error que aún debe eliminarse, y así sucesivamente. Y, hombre, hay un tema de control de versiones que no funciona y bla, bla, bla. Siempre se les ocurren suficientes excusas a esas personas. Así que por fuera uno se muestra muy comprometido y enfocado en los objetivos, pero sabotea todo el proyecto si queremos trasladar todo esto a la actualidad. Pero eso es algo que un empleador debe tener en mente y también poder controlar. De lo contrario, simplemente habrá problemas. Así que mientras los problemas en una guerra juegan un papel cada vez más importante, ya que muchas personas podrían sabotear, otros en el frente pueden morir. Ciudades enteras son arrasadas, los precios suben y el nivel de vida sigue cayendo. Veamos los verdaderos problemas que esta guerra puede traer consigo. Una mujer de Tuapse, la ciudad con el puerto petrolero que está ardiendo actualmente,
se queja de que ahora tiene malas condiciones de vida. Me encanta vivir con mi hijo junto al mar. Ahora el mar está absolutamente lleno de este combustóleo. Todo está arruinado. ¿Qué demonios se supone que debemos hacer aquí? Esos malditos drones vuelan por ahí y destrozan todo en pedazos. Esa es la realidad que veo en innumerables videos día tras día, sobre todo en videos de quejas de civiles rusos. Rusia inicia una guerra y destruye grandes partes del país vecino y en el proceso aniquila a gran parte de su propia población. Mientras la economía se va al diablo, lo escuchamos nosotros mismos en el Foro Económico de Moscú. Pero eso está bien y no es absolutamente ningún problema. Pero cuidado, si ya no puedo ir a nadar al mar con mi hijo, ahí sí se acaba la diversión. Porque por supuesto la culpa de eso la tienen los ucranianos y sus drones y no el Kremlin, que fue quien atacó a Ucrania. Porque el principio de acción y reacción parece ser algo extremadamente ajeno para muchas personas. Cuando uno ve este tipo de videos de quejas, usted mismo lo puede ver. Simplemente eche un vistazo en X, es decir, en el antiguo Twitter. Ahí encontrará suficientes videos de este tipo, o también en Telegram. El procedimiento siempre es el mismo. Algo está mal debido a la guerra, pero no es culpa de Rusia ni del Kremlin, sino siempre de la otra parte, y a veces incluso de la OTAN, aunque no hayan hecho nada. En la zona de Sumy, las fuerzas rusas han iniciado un ataque mecanizado que tuvo lugar a la altura del Pin Azul y se extendió hasta la 22ª Brigada, la 21ª. La brigada mecanizada de fusileros reaccionó bastante rápido y pudo mantener y defender su propio sector solo con drones. Es interesante cómo se ha desarrollado esta guerra aquí. Al principio, todavía había combates bastante clásicos entre infantería y vehículos. Después fueron apareciendo drones de forma aislada y ahora principalmente solo los drones defienden, mientras que la infantería se mantiene alejada de la acción y combate a los que quedan. Y que eso haya pasado en apenas 4 años es impresionante cómo la doctrina se ha adaptado a los drones. Pero también podemos ver otro desarrollo de esta guerra que ya lleva más de 4 años. Pilotos de drones del 225, el regimiento de asalto 225 encontró un refugio para un tanque ruso, mejor dicho, un viejo T-55. Visualmente, lo que llama la atención es el blindaje adicional improvisado. Las tripulaciones montaron cajas de municiones vacías en la torreta y el casco. Lo que a primera vista parece una forma de blindaje espaciado, al observarlo bien resulta ser simplemente un efecto placebo. Estos contenedores de chapa de paredes delgadas no ofrecen ninguna protección contra cargas huecas modernas o impactos cinéticos. Más bien, esta modificación improvisada resalta la grave escasez de blindaje reactivo certificado y la desesperación de las tripulaciones en el campo de batalla de alta tecnología. En consecuencia, el T-55 sigue siendo un blanco fácil a pesar de las modificaciones visuales y su capacidad de supervivencia contra armas de precisión es prácticamente nula. Si alguna vez vio la película Pearl Harbor, ahí los pilotos de bombarderos estadounidenses realizan un ataque más o menos simbólico contra instalaciones japonesas, y para eso necesitan aumentar su alcance, por lo que quitaron las ametralladoras de a bordo para defensa aérea con el fin de ahorrar peso. Pero para que los cazas enemigos aún creyeran que estaban armados, colocaron palos de escoba pintados donde antes sobresalían los cañones y bocas de las antiguas ametralladoras. Más o menos así se puede comparar esto con el T-55. Parece que está blindado ahí, pero si lo miras de cerca, no lo está. ¿Recuerda esta imagen? Aquí maestros rusos, es decir, personas dedicadas a la educación, fabricaron y se pusieron gorros de papel aluminio para simbolizar su disposición a proteger a la madre Rusia de amenazas externas. Y luego se pusieron frente a la cámara en videos y los publicaron. Claramente fue un troll quien los incitó a hacerlo para que se hicieran el ridículo en internet. Como dije, también estamos en una guerra de información. Y así como aquí muchos jubilados caen en la estafa del nieto. Alguna que otra mujer cae en el engaño de un supuesto príncipe keniano Rick o con alguien más. Cayeron en ese truco y pensaron que era una buena acción, sin pensar que se iban a hacer el ridículo. Bueno, ahora lo volvió a lograr y otra vez engañó a maestros, porque maestros rusos en la región de Chelyabinsk leyeron una versión editada de un discurso de Hitler. 8 de 12 escuelas a las que se les pidió aceptaron. El activista bielorruso Vladislav Bohan hizo que los maestros usaran sombreros de papel aluminio como parte de una campaña escenificada. Eso no fue de antes. Y ahora, 2 años después, hacer que se lea un discurso de Hitler en el que la palabra Danzig fue reemplazada por Donbass y la palabra Reich por Rusia. Luego los maestros grabaron videos para que pudieran ser reproducidos frente a los soldados rusos como motivación. Y eso es lo que hicieron. Esto es simplemente una actuación de troleo al máximo nivel, lo que estamos viendo aquí. Veo un gran potencial aquí. Fuerzas de ataque ucranianas de la unidad Primary publicaron un video que muestra ataques contra los buques de desembarco rusos Yamal
de la clase Robuchka y Nikolai Pilchenko de la clase Tapir. Ninguno de los dos barcos fue hundido. Sin embargo, principalmente las superestructuras fueron dañadas por drones y también perdieron parte de la tripulación, como se puede ver en el segundo impacto, justo en el lugar donde el dron golpeó. El video termina con un ataque exitoso a una instalación de radar tipo K1 con un valor aproximado de 5 millones. El informe de hoy proviene de información hasta bien entrada la tarde. Mientras usted ve el video, yo estoy haciendo trabajo voluntario, por eso falta una pequeña parte de información, sobre todo la parte más prorrusa. Como saben, mi recopilación de información consiste en aproximadamente un 50% de fuentes proucranianas y un 50% de fuentes prorrusas. En el mapa de situación, la proporción es de aproximadamente 60 a 40. Y como hoy falta un poco la parte más prorrusa, solo vemos noticias positivas para Ucrania. Ya saben, ciertamente no soy neutral, pero sí soy objetivo. Y cuando los rusos logran algo, inventan algo o muestran algo nuevo, por supuesto también lo muestro aquí en el informe de situación, y lo evalúo de la misma manera que lo hago con el lado ucraniano. Lo mismo con las ganancias territoriales rusas. Pero la información suele llegar un poco más tarde y, por lo tanto, hoy no fue realmente accesible para mí. Por otro lado, tampoco hay muchas noticias positivas del lado ruso. La guerra sigue, en el frente casi no hay avances. Y tampoco necesito inventar nada, porque si no, podría publicar mis videos en otro canal y no informarles como de costumbre a diario, de manera breve y concisa. No me den las gracias solo a mí, sino sobre todo a los suscriptores gratuitos, a los miembros del canal que mantienen mi motivación y también apoyan financieramente el canal para que todos los demás puedan seguir siendo informados de manera gratuita. Y con eso agradezco a todos los suscriptores, miembros del canal y a la All Go Crew. Un agradecimiento especial para el Teniente Coronel Reinicke, Sila Dietrich, Freddy Meyerhofer. No olviden suscribirse, dejar su like y comentarios, y hasta el próximo informe de situación.